La sociedad le dio la espalda, lo culparon por un crimen que ni siquiera cometió y lo tiraron como si nada a un pozo lleno de monstruos. Pero el tipo sobrevivió. Y no solo eso, en medio de toda esa oscuridad, despertó un poder raro, uno que nadie más podía controlar. Ahora, con un grupo de inadaptados como él, estaba decidido a cambiar ese mundo podrido que lo había dejado tirado. Todo arranca en una ciudad bien distópica. Una niña miraba con tristeza a su peluche roto, mientras su mamá, que claramente tenía cero empatía, le decía que mejor lo tirara a la basura, que se vería horrible igual. Total, podían comprar otro sin problema. La niña, a pesar del cariño que le tenía, terminó cediendo. Sin perder tiempo, la mamá lo metió en una bolsa con otros desperdicios y lo mandó directo por el ducto de basura de su casota. Esa bolsa fue a parar a un camión que iba directo al mega basurero que estaba debajo de la ciudad. Desde las sombras, alguien con una capucha la miraba con un odio que se sentía en el aire. No podía creer lo fácil que esa mujer trataba todo como desechable. Un rato después, el camión llegó al vertedero y otra figura misteriosa lo seguía de cerca. No pasó mucho antes de que alguien del personal viera a este extraño revolviendo bolsas en una zona donde no debía estar. Obvio, se alarmó y le apuntó con un arma. Le preguntó quién era, qué hacía ahí, y de paso le soltó que últimamente había un tal ladrón de basura causando problemas. Como sospechaba que era él, activó la alarma. En segundos llegaron dos guardias más para ayudar con la detención, pero el tipo no se dejó. Agarró bolsas de basura y se las lanzó en la cara a los guardias, ganando el tiempo justo para meterse al sistema de ventilación. Intentó huir por una puerta trasera, pero esta se cerró de golpe. Los guardias le dispararon y aunque una bala lo rozó en el brazo, el tipo de repente comenzó a moverse rapidísimo. Se les escapó por las alcantarillas como si fuera un fantasma. Más tarde, ya en una calle vacía, por fin habló. Dijo que no era ningún ladrón, que solo venía a recuperar cosas que no merecían terminar en la basura, como ese peluche. Al día siguiente, el chisme del ladrón de basura ya se había regado. Dos mujeres estaban comentando lo peligroso que eran esos tipos. Cerca de ahí, un hombre vestido con ropa vieja escuchaba todo en silencio. Claramente era alguien de los barrios bajos. No dijo nada, solo se fue tranquilo y se metió por una puertita que lo llevó fuera de la ciudad, directo al distrito pobre. Allá abajo, el rumor ya había explotado. Todos andaban tensos, pensando que la policía iba a venir en cualquier momento. Chihuahua, una chica del barrio, no tardó en sospechar de su amigo Ludo, ese chico de ojos rojos que siempre se metía en problemas. Lo encontró bien concentrado arreglando juguetes y otras cosas rotas que había rescatado. Estaba tan metido en eso que ni notó que ella estaba allí. Chihuahua lo encaró de una. Le preguntó si otra vez se había jugado el pellejo solo para robar basura. Le recordó que la ciudad era súper estricta con el tema de los desechos y que si lo atrapaban no lo vería más nadie. Ludo, tranquilo como siempre, le respondió que eso no era basura, que eran objetos valiosos que la gente rica tiraba como si nada. Para él merecían otra oportunidad y por eso los llevaba al barrio, para repararlos y darles uso. Chihuahua entendía su punto, pero igual le soltó en broma si es que ya se había enamorado de la basura. Y justo cuando él iba a contestar, aparecieron tres matones del barrio, los típicos élites de pacotilla. El líder se quejó del olor y le dijo a Chihuahua que no debería juntarse con un recolector de basura. Otro pateó una lámpara que Ludo acababa de arreglar y se burló, diciendo que nadie querría tocar cosas de un perdedor. Chihuahua no entendía por qué tanto odio. Todos estaban igual de jodidos, pero esos tres insistían en que ellos eran distintos, que si se esforzaban podían salir del barrio, no como Ludo. Incluso llegaron a culpar al papá de Ludo por la mala fama del lugar, diciendo que su pasado violento había arruinado cualquier compasión que la ciudad podría tener por ellos. Después de que se fueron, Chihuahua intentó animarlo, diciendo que era buena persona y que seguro haría algo importante con su vida. Vio el peluche entre sus cosas y Ludo, con algo de timidez, dijo que pensaba regalárselo. Pero antes de que ella pudiera decir algo, apareció su mamá, la regañó por estar con él y se la llevó. Ludo volvió a su casa y ahí lo estaba esperando Lecto, su tutor. El tipo lo saludó con una broma sobre no haber impresionado a Chihuahua. Resulta que había escuchado toda la conversación, pero también estaba preocupado por la última locura de Ludo en el vertedero. Le recordó que no tenía que arriesgar la vida por dinero. No eran familia de sangre, pero él lo consideraba como un hijo. Ludo le agradeció. Luego contó cómo lo había cogido cuando sus padres, por sus crímenes, lo dejaron completamente solo y que por eso haría lo que fuera por devolverle esa bondad, hasta recoger basura si era necesario. Cuando Lecto vio su herida, se dio cuenta de que le habían disparado. Lo curó de inmediato y le pidió que no volviera a ese lugar. Ludo solo se encogió de hombros y dijo que esa herida no era nada comparado con las cicatrices que le dejaron sus padres. Tenía las manos llenas de marcas oscuras. Desde que Lecto le había dado guantes para cubrirlas, sentía que podía seguir adelante. Y bueno, Lecto no perdió la oportunidad de molestarlo, diciéndole que le diera el peluche a Chihuahua, con un beso en la mejilla incluido. Ludo, rojo como tomate, se negó, y los dos terminaron riéndose. Afuera, el mismo capuchado de antes escuchaba todo. Al día siguiente, Lecto le decía a Ludo que debería sonreír más, aunque fuera fingido. Más tarde, Ludo se fue a mirar al abismo, una fosa gigante donde tiraban basura y a veces criminales. Ahí terminaba todo. Vio cómo llevaban a un condenado, lo que le hizo recordar los rumores de que su propio padre había sido lanzado al mismo lugar. En ese momento escuchó una voz familiar. Era Chihuahua, que justo pasaba por ahí. Le dijo que era raro verlo en ese lugar. Para ella, tal vez era su día de suerte. Ludo comentó que la vista era impresionante, pero para Chihuahua no era nada lindo. Solo un recordatorio sombrío de que si te salías del camino, caías al vacío. Ella le pidió que dejara de robar basura, que no valía la pena. Ludo se rió porque eso era justo lo que siempre le decía a Lek. Chihuahua agregó que era porque también lo quería. Ludo se dio cuenta de ese también, lo que hizo que Chihuahua se pusiera toda nerviosa. Y ahí fue cuando él, con todo el coraje del mundo, por fin le dio el peluche. Chihuahua lo aceptó con ternura, prometiendo que lo cuidaría para siempre. Ludo, con una sonrisa que no podía esconder, se fue corriendo como si estuviera flotando. Pero justo en el camino, se cruzó con 4 discípulos, agentes de élite que nunca se dejaban ver por los barrios bajos. Lo ignoraron por completo, pero Ludo se quedó con la duda. Cuando llegó a casa,
encontró a alguien atacando a Lecto. Corrió a defenderlo, pero el agresor era demasiado fuerte. Cuando logró ponerse de pie, ya era demasiado tarde. Lecto estaba gravemente herido. Lecto le pidió que huyera, pero Ludo no podía dejarlo. En sus últimos momentos, Lecto le pidió que sobreviviera y que cambiara el mundo. Ludo no quería soltarlo, no podía, y entonces aparecieron los discípulos. Lo vieron con el cuerpo sin vida de Lecto y sin preguntar nada, le dispararon para inmovilizarlo. Lo llamaron asesino. Ludo gritaba que todavía podía salvarlo, pero nadie lo escuchó. Ya lo habían condenado solo por venir del barrio. En minutos lo llevaron a la plataforma del abismo. La gente no paraba de hablar. Lo llamaban el asesino que mató al único que lo cuidó. Incluso Chiwa escuchó los rumores. En la ejecución, los discípulos gritaban su lema: del barrio al abismo. La multitud pedía que lo lanzaran. Ludo buscó a alguien, cualquier cara amigable. Vio a Chiwa. Ella lo miraba como si no lo conociera. En su mente, ella recordaba cómo había confiado en él, cómo lo había defendido, pero ahora sentía que tal vez todos tenían razón. Chiwa soltó el peluche y se alejó del lugar. Sin nadie que hablara por él, se sintió más solo que nunca. Lo habían condenado desde hace mucho antes de ese día. Lleno de dolor, juró vengarse, aunque no sabía cómo ni cuándo. Y entonces lo arrojaron. La oscuridad lo envolvió. Sintió como la vida se le escapaba. Vio imágenes borrosas y luego nada. Pero de alguna forma abrió los ojos. No estaba muerto, estaba sobre una montaña de basura. Al mirar a su alrededor y oír ruidos extraños, lo entendió con claridad. Había llegado al abismo y era el mismísimo infierno. Ludo andaba corriendo como loco por su vida, mientras cada vez salían más monstruos que parecían Kaiju que lo rodeaban por todos lados, sin darle un respiro. En ese momento de pura desesperación, se dio cuenta de lo que eran esas cosas. Criaturas formadas de pura basura, y pues ni idea de cómo existían o qué rayos se suponía que debía ser. Lo único que le quedaba era confiar en sus reflejos, esquivando golpes a como podía mientras corría. De repente se tropieza con un cráneo humano, y es ahí cuando le cae la idea de que capaz y pronto vaya a acabar igual. Ni de chiste quería aceptar ese destino, pero tampoco se le ocurría otra salida. Así que, furioso, empezó a maldecir a los discípulos por haberlo aventado ahí, diciendo que él no se lo merecía, preguntándose en qué momento se fue todo al carajo. Y como era de esperarse, el montón de basura floja debajo de él se vino abajo, lo que hizo que cayera y se pegara fuerte. Se quedó tirado apenas moviéndose, dándose cuenta de que para salir vivo de ahí estaba complicadísimo. El aire estaba fatal. Cada vez que respiraba sentía como si el polvo desgarrara sus pulmones. Viendo que no le quedaba mucho, intentó buscar un refugio, pero solo había montañas y montañas de basura por todos lados, así que tuvo que aceptar la dura realidad. Igual y aquí se acabó todo. Le empezó a salir sangre de la boca, señal de que su cuerpo ya no estaba aguantando, aunque su cabeza seguía necia. Los monstruos se le acercaban más y más, y Ludo pensaba que ya era el final, pero justo cuando todo parecía perdido, se puso a pensar en su gente, sobre todo en su papá adoptivo, Lecto, que no merecía haber muerto así. Ludo se recordó que no podía rendirse todavía sin antes vengar la muerte de Lecto, y justo en ese momento, así de la nada, le salió un poder raro que lo empujó a seguir peleando. Con lo último de sus fuerzas, agarró una tubería de acero que estaba ahí tirada, y se levantó para pelear por su vida. Juró que no se iba a rendir, hasta hacer pagar a los que lo marcaron de delincuente siendo inocente, y, sobre todo, hasta encontrar a quien mató a su papá. Así que, animado por la rabia, le dio tremendo golpazo a un monstruo, y lo mandó volando para atrás. Mientras todo esto pasaba, por otro rincón del basurero, un tipo súper raro con paraguas estaba viendo toda la pelea de Ludo con unos binoculares. Nadie tenía idea de quién era ese man, pero ya después habría tiempo para saber. Ludo seguía full con agilidad, lanzando ataques como desesperado, aunque los monstruos lo tiraban y lo apaleaban seguido. Gracias a la adrenalina, ni sentía el dolor, y seguía lanzando la tubería como si fuera un boomerang, hasta que un monstruo apareció debajo de él y lo obligó a retroceder. El dolor le atravesó el cuerpo, y otra vez le salió sangre de la boca, pero eso no lo detuvo. Estaba tan prendido que hasta partió a otro monstruo en dos con una lámina de zinc. Solo derrotar a uno ya era todo un logro, pero Ludo ya de plano estaba en las últimas, y no le daba para el siguiente ataque. De pronto, el monstruo azotó la cabeza contra el piso, y provocó un impacto que mandó a Ludo a volar. Por pura suerte, cayó cerquísima del tipo del paraguas, que traía puesta una máscara para no tragarse el aire tóxico. El señor se quedó callado un rato, le soltó un golpe a Ludo, ni idea de por qué, y luego justo le pone una máscara para que él al menos pueda respirar bien. Ludo, bien sacado de onda, le preguntó dónde estaba y quién era él, y el otro, de malas, le dice que mejor se callara. Pero Ludo, necio, insiste si es de allí y qué onda con ese basurero, si estaban bajo tierra o qué, hasta que el tipo explotó. Le gritó que estaban en la superficie, y que ahí es donde la ciudad tira toda su porquería. El tipo le explica que por eso se había quedado callado, era para que los monstruos no los detectaran, pero pues ya era tarde, porque con su grito ya habían regresado los monstruos, o sea, las bestias de basura. El tipo le advirtió que las armas comunes y corrientes no les hacían nada, pero que su paraguas no era cualquier cosa. Lo activó y dejó que el paraguas se transformara en algo super random. Apuntó con toda la tranquilidad al monstruo y lo hizo polvo como si nada, usándolo de taladro. Claro, venían más monstruos, pero el tipo se encargó de todo súper rápido. Sacó su ataque final, un Breaker Ultra Shredder, y básicamente dejó a todos los monstruos destrozados. Ya sin peligro, fue con Ludo, que seguía preguntándose quién era. Y ahora sí, el tipo se quitó la máscara, mostró la cara y se presentó como Engine, un limpiador del basurero. Pero resulta que ser limpiador era algo más profundo, porque en realidad era parte de un grupo secreto que se hacía llamar los Cleaners. Engine estaba a punto de desplomarse de lo feo que olía el lugar. Apenas podía respirar y se arrepintió al instante de quitarse la máscara. Viendo todo eso, Ludo pensó que capaz Engine solo era otro man como él. Ya con respuestas, se relajó y se dejó perder el conocimiento. Medio inconsciente, Ludo se acordó de una vez que estaba con Lecto y regresó todo empapado a casa. Lecto le preguntó qué le había pasado, y él le contó que unos chicos lo habían empujado. Lecto le preguntó si se había defendido, pero Ludo le respondió que no, porque prefería creer en lo que Lecto decía, que si tratas bien a un objeto, quién sabe, igual y llegan a tener alma. Lecto le cuestionó si de verdad creía en esa leyenda, pero Ludo seguía firmemente creyendo en eso. Lecto le dice que eso solo era un cuento para cuidar bien las cosas, pero de verdad él sí creía en eso. Decía que hasta una toalla podía tener alma si se le cuidaba bien. Hasta decía que a lo mejor algún día sus guantes tendrían alma y le ayudarían. Al final, entre los dos, llegaron a la conclusión
conclusión de que cualquier cosa, incluso un celular, podría tener alma si se le trata bien. Pero bueno, eso era soñar y tenían que volver a su triste realidad. Al final Ludo había sobrevivido, se dio cuenta de que estaba encadenado y siendo arrastrado. Al mirar arriba, vio que era Engine, el tipo que lo había ayudado, quien lo estaba jalando. A Engine le daba completamente igual todo, y se preocupaba y seguía arrastrándolo. Ludo empezó a cuestionarse si ya era hora de tirar la toalla, aunque eso significara dejar el tema de la venganza. Le gritó a Engine que quería volver a la superficie, pero Engine lo dejó sin esperanza, preguntándole cómo se supone que iba a llegar al cielo. Engine le explicó que el mundo de donde venía, la esfera, ya no estaba ahí, así que volver era imposible. Ludo, terco como él solo, hizo caso omiso, y le dijo que iba a gritar hasta que Engine le hiciera caso. Le suplicó que le explicara todo sobre ese lugar y la esfera, pero a Engine no le importó nada y lo dejó ahí, tirado junto a unos camiones. Ya abandonado, Ludo volvió a pedirle ayuda a Engine, pero cuando volteó, vio a varias personas. Al principio no sabía si eran buenas o no, pero más que nada se veían curiosos porque él seguía vivo. Le preguntaron si venía de la esfera, y ya que dijo que sí, se lanzaron sobre él diciendo que casi nunca aparecía sobrevivientes de ahí. Uno de ellos le quitó las cadenas a Ludo, y por un momento, por cómo lo trataron, Ludo pensó que era gente chévere, incluso más que Engine. Claro que eso no duró nada. Lo amarraron todavía más fuerte y lo ataron a un camión, riéndose de la plata que iban a sacar vendiendo su cuerpo, cabeza, orejas y ojos, planeando cortarlo en pedacitos. Se burlaron diciendo que ahí nadie, pero nadie, soporta a los esferinos, y que la gente pagaría cualquier cosa por uno solo. Todo ese odio era porque los de la esfera siempre lanzaban su basura al pozo, echando a perder el aire y creando monstruos que mataban a todos. Uno de esos tipos intentó que Ludo comiera basura, diciéndole que tenía que aguantar para venderlo y torturarlo después. Ludo, ya harto, le mordió los dedos y hasta tragó basura. Le soltó que todo su rollo de los monstruos, la esfera y el pozo le daba igual. Él solo estaba ardiendo en rabia. Y en ese momento, de repente, como que algo se despertó dentro de Ludo y las cadenas se le volvieron un arma. Se acordó de las palabras de Lecto sobre los objetos con alma y se lanzó a pelear sin pensarlo, mientras Engine lo veía desde lejos. A aquellos que podían darle poder a los objetos se les llamaba Givers. El man al que le mordió los dedos les dijo a los demás que atacaran el arma, pensando que los Givers solo funcionan con un solo objeto, pero todos se quedaron con el ojo cuadrado cuando vieron que Ludo usaba el poder de varios objetos a la vez, como el de una llanta, y era fuertísimo. Ludo les dio una buena paliza a todos, pero justo cuando iba a golpear al líder, Engine se metió y lo detuvo. De una, la energía roja desapareció y Ludo volvió en sí, reconociendo a Engine. Engine se le disculpó por haberle dejado solo, confesándole que solo quería ver si realmente era tan fuerte. Ya convencido, Engine le ofreció explicarle todo sobre su poder, el mundo y la esfera, pero con una condición, que Ludo se uniera a los Cleaners, porque necesitaban a alguien como él. Y mira que era buena oferta, porque eso podría protegerlo en un mundo tan bizarro. Pero Ludo pensó en sus principios y lo rechazó sin dudar. Aunque bueno, la razón de eso se va a descubrir muy pronto. Engine decidió contactar a uno de sus compañeros Cleaners usando su comunicador. El otro, que andaba patrullando en una especie de barrio destruido por la guerra, respondió al toque, sorprendido porque Engine casi nunca lo llamaba. Cuando Engine le contó que se había topado con un chico con muchísimo potencial, el otro se quedó interesado. Engine le platicó cómo había encontrado al chico y que ni él se puede creer los poderes que traía. Nunca había visto nada así, por eso le invitó a volverse un Cleaner. Le prometió que pronto se los iba a presentar en persona y ahí terminó la llamada. En ese momento, Engine y Ludo estaban en una sala médica, donde un doctor medio creepy andaba curando las heridas de Ludo. El chico, que había estado bien atento a lo que decía Engine, le reclamó que lo estaba obligando a entrar a una especie de secta rara. Pero Engine le contestó bien directo que no estaba en posición de decir que no, aunque Ludo insistía terco que tenía que volver a la esfera para cobrar venganza. El doctor, ya harto de los gritos del muchacho, le dijo que agradeciera estar vivo, porque si hubiera respirado ese aire tóxico un minuto más, se le explotaban los pulmones. Y como también se enteró del intento de secuestro, el doc le exigió a Ludo que se pusiera de rodillas y le diera las gracias a Engine por salvarle la vida. Engine, como no, aceptó la idea con una sonrisa y animó a Ludo a hacerlo. Mientras tanto, Ludo solo pensaba que tipo tan arrogante y ególatra le había tocado conocer. Luego Ludo preguntó quién era ese viejito, y el doctor, furioso, le gritó que no era ningún hombre, era una mujer. Ya no aguantaba ni un segundo más a esos dos, así que les cobró la consulta y les dijo que se largaran de su clínica. Engine pagó todo, y aunque a regañadientes, Ludo le dio las gracias. Y de paso le pidió que por fin le aclarara cómo funcionaba el mundo. Eso sí, le dejó claro que no tenía intención de unirse a su grupito, pero Engine solo se fue diciendo que ahora ya era libre, aunque le advirtió que si alguien se enteraba de que era de la esfera, lo iban a devorar vivo. Recordando el susto del intento de secuestro, Ludo supo que lo mejor era seguir el rollo, y se fue tras Engine, calladito, entre las sombras de esa ciudad, con pura onda cyberpunk, pero bien jodida. Al rato terminaron en un local de hamburguesas. Ludo devoró su hamburguesa con ganas, sorprendido de que aquí abajo todavía sirviera para vivir, porque la verdad pensó que solo había basura y ya. Ahí Engine le explicó que en este mundo, aparte de la basura, se juntaban emociones, lo que ellos llamaban anima. A veces esa energía se convertía en algo real, y podían salir cosas extrañas, como las bestias de basura que casi se los llevaron delante. En teoría esas bestias se quedaban en los basureros, pero a veces atacaban la ciudad, y ahí entraban los Cleaners. Engine le aclaró que esas criaturas eran inmunes a las armas normales, porque su núcleo solo se podía dañar con poderes como los suyos o los de Engine. Después le explicó a Ludo que sus poderes venían de los guantes, ya que les tenía mucho cariño y los cuidaba. Acá los objetos que uno cuida y quiere pueden llenarse de emociones y volverse instrumentos vitales, o Jinkies. Solo los elegidos, a quienes llamaban Givers, podían sacar ese poder y destruir los núcleos de las bestias. Al escuchar esto, Ludo se dio cuenta de que la teoría de Lecto sí era cierta. Luego, Engine siguió con su explicación. El único trabajo de los Cleaners era exterminar bestias de basura, pero como casi no había Givers, estaban siempre buscando más gente, y todo tenía sentido. Pero Ludo seguía dudando. Le puso la condición a Engine de que solo se uniría si le enseñaba cómo volver a la esfera. Engine le confesó que no tenía ni idea de cómo volver, pero tal vez su jefe sí sabía, así que el siguiente paso de Ludo era conocerlo. Después Engine le preguntó por sus guantes, y Ludo le contó que se lo había regalado su
padrastro antes de morir, y era lo único que le quedaba de él. Engin entendió perfectamente por qué Ludo lo cuidaba tanto y por qué podía sacar poder de varios objetos, no solo uno. Le dijo que los guantes seguro tenían alma y que debía seguir tratándolos bien. Eso casi hizo que Ludo se le salieran las lágrimas acordándose de Lecto, pero se las aguantó. Se levantó y le agradeció bajito a Engin por todo antes de irse. Engin notó que el chico andaba cabizbajo y para subirle el ánimo le dio un buen fajo de billetes, diciéndole que lo gastara como quisiera en la ciudad. Al principio Ludo no quería aceptar tanta plata, pero Engin le soltó sin pena que toda esa plata era porque había vendido la ropa de Ludo y que además usó una parte para pagar al doctor y la hamburguesa. Ahí sí Ludo se enojó de verdad, pero Engin salió volando, diciéndole que esperara al nuevo entrenador. Mientras Ludo seguía ahí medio molesto, se le apareció un gato callejero que sin aviso le robó la bolsa del dinero. Ludo salió corriendo tras el gato y en el apuro agarró un palo cualquiera. Cuando logró atrapar al gato en un callejón oscuro, apareció un tipo alto y de cara dura llamado Sanka, que a puro grito le exigió que le regresara su palo. Ludo intentó explicar que solo lo agarró para atrapar al gato, pero Sanka ni lo escuchó, le quitó el palo y hasta se puso a olerlo así todo raro. En eso, Ludo notó que traía el mismo logo de los Cleaners, así que supo que Sanka era uno más del gremio. Cuando Sanka terminó con su palo, volteó a ver a Ludo, listo para castigarlo por haber tocado su tesoro. Transformó el palo en una especie de bastón mágico, su famoso Assy Staff, y en ese momento a Ludo le quedó claro que había molestado al tipo equivocado. Por suerte, Sanka ya sabía quién era. Era el chico del que Engin le había hablado por teléfono. Sanka hasta le dijo que él iba a ser su entrenador, sin disimular para nada que le decepcionaba que su alumno fuera un ladrón. Ludo intentó explicar lo del gato, pero a Sanka no le importó, y hasta le echó la culpa a sus padres por no haberlo criado bien. Con eso, Ludo vio rojo, a Lecto no lo insultaba a nadie, pero recordó uno de sus consejos: si quieres arreglar algo, da tú el primer paso. Pensó que si a él le quitaran sus guantes, se sentiría igual de mal, así que reconoció que la regó y se disculpó, diciéndole a Sanka que en verdad solo tomó el palo por el gato. Sanka, al oírlo, se relajó y confesó que se había puesto loco porque ese palo era un recuerdo y le choca que lo anden manoseando. Luego Sanka le sonrió y le dijo que había oído varias cosas sobre él, que también era un giver. Preguntó qué arma tenía y Ludo le confesó que era el guante, aunque no sabía usarlo en serio. Cuando Ludo vio sonreír a Sanka, se acordó que Lecto le había dicho que aprendiera a sonreír, así que intentó poner lo mejor de sí, pero solo logró una mueca rara, justo cuando Sanka le preguntó por qué se había unido a los Cleaners. Con todo y esa expresión de mierda, Ludo le explicó que nomás estaba utilizando los Cleaners para lograr su objetivo, pero Sanka pensó que la sonrisa era una burla y se picó, diciéndole a Ludo que su objetivo era una idiotez total. Eso sí le ardió a Ludo, ambos se encararon. Sanka, bien ofendido, le soltó que desde que se conocieron supo que nunca serían amigos y que ya era hora de resolverlo como se debe. Ludo, cansado de la actitud de Sanka, agarró un destapacaños que tenía por ahí y al instante empezó a brillar rojo, dejando a lado a Sanka. Hasta entonces él había creído que Ludo solo podía usar sus guantes y por fin entendió por qué Engin lo llamaba genio. El chico podía usar cualquier cosa de Jinky. Eso sí, a Sanka ni le impresionaba. Lanzó su palo al aire y se preparó para el duelo. Solo con el destapacaños, que ni sabía usar bien, Ludo le entró al reto y Sanka lo derrotó rapidísimo. Ya cuando el propio Sanka celebraba la victoria, empezó a notar un olor raro. Al revisar bien, se dio cuenta que el destapacaños estaba todo embarrado de mierda y ahora la tenía pegada en la cara. Se puso furioso, aunque Ludo ni cuenta se dio y ya preparaba la segunda ronda. Sanka, decidido a no embarrarse más de porquería, se fue corriendo por el callejón, mientras Ludo lo perseguía convencido de que le tenía miedo. Sanka no paraba de gritar que no se le acercara con esa cosa, pero Ludo pensaba que por fin lo estaba venciendo. Por mala suerte de Sanka, tropezó y cayó, justo cuando Ludo le metió el destapacaño en la cara, llenándolo todo de popo. Ambos se quedaron sentados, rendidos. Al rato, Engin llegó manejando, y al verlos ahí sentaditos, pensó que ya por fin se habían hecho compas. Cuando le contaron lo que había pasado, a Engin casi le da un ataque de risa. Sanka sigue enojado por el asco, y Ludo solo estaba decepcionado porque había creído que huía por miedo, no por asco. Engin les dijo que, aunque empezaron con el pie izquierdo, iban a trabajar juntos, y Sanka, la verdad, era el mejor instructor que Ludo podía tener. Eso a Sanka sí le alegró el día porque por fin sentía que valía la pena. Al subirse al carro, conocieron a Ryo, otra cleaner joven, que apenas Engin la llamó, miró a Ludo y le dijo que su cabello era bien raro pero natural. Hasta le removió el pelo, cosa que puso a Ludo en la gloria, ya que por fin una chica lo toca. Y así, después de ese día loco como limpiador, Engin los llevó directo a la base. Muchas gracias por ver el video. Por aquí te recomiendo algunos otros que también te podrían gustar. ¡Chao!